Entonces, ¿qué vamos a hacer en MATLAB? Vamos a buscar entonces dos cosas. Una es la respuesta al paso unitario y el otro es la respuesta en frecuencia. Entonces, cuando analizamos la respuesta al paso, podemos analizar el transitorio del sistema. ¿Sí? Es decir, ¿cómo es esto de la respuesta natural? Y cuando analizamos la respuesta en frecuencia, pues miramos eso, cómo responde a un barrido de senoidales o cómo responde a diferentes velocidades en las señales, como quieran verlo, ¿no? Entonces, venimos aquí a MATLAB. Y tengo algo de código para poderles mostrar un poco cómo funcionan los parámetros en un sistema de segundo orden. Empecemos, por ejemplo, con omega n1, zeta 1, y dejemos el k de c1 para no distraernos en la ganancia de c, es decir, en cuánto es la ganancia a entradas constantes. Entonces, para no distraernos un poco en cuánto es eso, dejémosla 1. Pero los que vamos a variar sí se van a hacer estos dos. Bien. En este código, como tengo que quitar esto para que ejecute lo que quiero ejecutar, van a ver que defino la función de segundo orden, así como está en las notas que vimos hace poco. Está k de c omega n cuadrado dividido s cuadrado más 2 zeta omega n por s más omega n cuadrado. Ahí está. Eso lo vamos a dibujar, vamos a poner una figura. Vamos a hacer el step de esto y lo congelamos, hold on, para los que no conocían los comandos de MATLAB, hold on, entonces es simplemente congelar la gráfica para poder dibujar encima. Luego en otra gráfica, en una gráfica segunda, vamos a dibujar los bodes y también los vamos a ir congelando. Entonces vamos a tener una gráfica, en la figura 1 vamos a tener los pasos y en otra figura vamos a tener la respuesta a la frecuencia. ¿Y qué vamos a ir cambiando? El zeta. Entonces miren, el zeta va a cambiar desde 0, como lo ven acá, de punto 2 en punto 2, eso de pronto nos da muchas gráficas, ya vamos a ver si vemos bien, hasta 1.4. Es decir, vamos a pasar por todos, por los subamortiguados, los críticamente amortiguados y los sobreamortiguados. Bien, hasta ahí va nuestro código, esta última parte se las muestro luego. Entonces miremos a qué nos lleva esto. Vamos a irnos por la respuesta al pago. Creo que salieron mucho tiempo, pero no importa. Aquí estamos. Y la pongo un poco más grande para que puedan ustedes ver un poco mejor. Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues básicamente, para zeta igual a 0, porque recuerden que esto lo recorrimos de 0 en adelante, entonces si quieren ver aquí en los labels aparece el azul, luego rojo, luego naranja, amarillo, luego morado, luego verde, luego azul claro, luego como morado, no sé, y luego azul otra vez. Bueno, ahí el código de colores. Es decir, entonces la primera es con zeta igual a 0, senoidal puro. ¿Recuerden cuando es zeta 0? Entonces dijimos que eran senoidales, entonces miren la senoidal pura, la respuesta al paso de ese sistema. Es decir, inyectamos un paso y ese sistema generó una senoidal. Es un generador de senoidales. ¿Sí? Es un generador de senoidales. Bueno, luego a medida que montamos zeta, entonces 0.2 zeta es este, sobre pico y oscilaciones. Zeta 0.4, entonces sobre pico, sobre paso y oscilaciones. Zeta 2, 4, 0.6, entonces aquí ya tenemos este. 0.8, miren que casi no tiene sobrepico ni oscilaciones. Ya se estaban disminuyendo. A medida que aumentamos el zeta, van disminuyendo las oscilaciones. Zeta 1 es este azul, ¿no? Ese no tiene oscilaciones ni tampoco sobrepaso o sobrepico. Luego, ese es críticamente amortiguado. Entonces ya recorrimos zeta 0, todos los subamortiguados hasta aquí, el críticamente amortiguado, y dos sobreamortiguados, con zeta 1.2, 1.2 y zeta 1.4. Eso es, básicamente. Bueno, entonces estamos analizando lo que hace el zeta en una función de segundo orden, ¿no? Entonces el zeta hace que la respuesta natural cambie de todas estas maneras. Es el coeficiente de amortiguamiento. Entonces, ¿y para qué vemos esto? Porque cuando hagamos control, pues vamos a querer que el sistema tenga o no tenga oscilaciones. Por ejemplo, decimos, no quiero que tenga ninguna oscilación, entonces solo me servirán estos tres de aquí. Este de pronto tiene un poco de sobrepico, pero
Entonces de pronto me sirven estos tres, incluso de pronto este, pero los demás no me sirven. Entonces cuando hagamos control vamos a tener que decir cómo queremos que se comporte la respuesta natural. Es posible que queramos eso, entonces por eso la miramos. Bien, eso es en cuanto a la respuesta al paso. Luego tenemos el diagrama de Bode, es decir, la respuesta en frecuencia. Respuesta en frecuencia, entonces recuerden, esto es omega, está logarítmico, ¿de acuerdo? Esto está en decibeles, si no le decimos otra cosa, lo dejan decibeles, y esto en grados. Y entonces miremos qué hace. Ganancia de C. Pues la ganancia de C se ve a los 0 radianes por segundo, que está por allá en el infinito, ¿no? Aquí no se puede dibujar porque es logarítmico. Está por allá en infinito. Y la ganancia de C es 1. 20 logaritmo de 1, pues nos da 0 dB. Entonces, 0 dB. Luego, tenemos una pendiente en las altas frecuencias. Esa pendiente en las altas frecuencias, si nos pusiéramos a mirarla, no vamos a gastar tiempo en ello, pero si nos pusiéramos a mirarla, entonces tiene menos 40 dB por década. O sea, cada década baja 40 decibeles. Miren, por eso esto baja rápido, ¿no? Menos 50, menos 100, o sea, eso baja rápido. Entonces baja menos 40 dB por década. Recuerden que los de primer orden bajaban a 20 dB por década. Bien. Así por encima. Y hay un punto como de inflexión, ¿no? O sea, como esta zona es un punto en donde pasa de ir plano a ir ya decayendo. Ok, ya lo miramos. Fase. Pues la fase entonces arranca en 0 grados, sobre todo estos sistemas que no tienen ceros, ¿no? No estoy teniendo ceros en el sistema. Entonces arranca en 0 grados. Y en las altas frecuencias termina, como lo ven acá, si lo pueden ver, si lo ven borroso, este es un menos 180. Entonces arranca en 0 y llega hasta menos 180. Los de primer orden recuerden que llegaban hasta menos 90, sin ceros, ¿no? Y miren que la fase se comporta como con este punto de inflexión acá de forma diferente, ¿no? Bien. Ahora analicemos lo del cita. Claro, es que lo del cita es lo que nos está dando estas formas. Entonces, cita 0, otra vez es la azul, esta de acá. Entonces tenemos un pico infinito, ¿de acuerdo? Y bajamos. Cita 0, tenemos una discontinuidad en la fase, ¿de acuerdo? Y pasa de 0 a 180. O sea, el límite por la izquierda es 0, el límite por la derecha es menos 180. Discontinua. Ok. Ese es el bode para cita 0. Si nos olvidamos de cita 0, pues perdón, aquí me voy a olvidar de ese cita 0, que es inestable. Solo lo queríamos mostrar para, pues, mirar ese pequeño, esa interesante del cita igual a 0, ¿no? Esto, ahora, sin cita 0. Ahora ya nos quedan los de 0, desde 0.2 en adelante. Entonces, 0.2, 4, 6, 8. Todos esos son subamortiguados, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, también aquí subamortiguados son este rojo, 0.2, 4, 6, 8. Todos esos son subamortiguados. Entonces, miren que a medida que aumenta el cita, este sobrepico disminuye. O lo contrario, a medida que disminuye cita, este pico aumenta. Tanto que cuando cita era 0, que fue la que borramos, el pico era en infinito. ¿Bien? Entonces el cita es el que me da a este le llamamos sobrepico resonante. El sobrepico del tiempo simplemente lo llamamos sobrepico. El sobrepico en la frecuencia le llamamos sobrepico resonante. Porque si como aumenta la ganancia del sistema a esa frecuencia, es como que, por eso lo llamamos de resonancia, es un pico de resonancia. Entonces resonante. ¿De Entonces todos esos son subamortiguados, hasta el verde. Luego tenemos el críticamente amortiguado, que es azul claro, que es el que ven acá. Y aquí es este azul claro. Bien. Dos raíces reales iguales. Ok, es como tener dos sistemas de primer orden, uno después de otro, exactamente iguales. Sí, correcto. En un sistema de primer orden, recuerden que la diferencia entre este punto y el 0 dB o la asíntota plana eran menos 3 decibeles, bajaba menos 3 decibeles. Como este críticamente amortiguado es como dos de primero pegados igualitos uno después de otro, entonces este punto debería decir, vamos a aumentarlo un poquito ahí para poderle dar clic con facilidad. Exactamente. Y aquí en 1, entonces marco acá. ¿De acuerdo?
Entonces dijimos, eso es que ese críticamente amortiguado es como dos iguales, dos sistemas de primer orden iguales, uno después de otro. Y la diferencia entre el 0 dB y ese punto eran menos 3 dB. Claro, ahora como tenemos 2 de primero, pues la diferencia es menos 6 dB. Es como para que nos ubiquemos un poquito en dónde está esa diferencia, ¿no? Bueno, volvamos a la vista normal. Bien, y luego están los sobreamortiguados, que son este rojo y este azul. Entonces, otra vez este rojo y este azul, entonces son esos. Entonces, en el diagrama de magnitud, entonces nos define cómo es este pico, ¿no? Tenía pico, luego lo va disminuyendo, luego ya ni lo tiene. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace el zeta. Mientras que la fase primero era como muy recta, una pendiente alta, y luego la pendiente de la fase es más suave. Eso es lo que hace en fase. Entonces, listo. Si uno quiere saber la respuesta del sistema a una determinada senoidal, entonces, por ejemplo, la respuesta del sistema a una senoidal de, esto es 10 a la menos 1, entonces 0.1, 0.2, 0.3, digamos en 0.4. La respuesta del sistema a una senoidal de 0.4 radianes por segundo. Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, estamos acá. Entonces, en fase, bueno, supongamos del críticamente amortiguado, por decir algo. Entonces, en fase tiene, bueno, aproximadamente, ¿no? Porque este es con el mouse. Entonces, no hago la operación matemática completa, sino le doy un clic con el mouse y si estoy desviado, mire, 0.402. Entonces, más o menos, entra una senoidal de 0.4 radianes por segundo y le cosieron un desfase de menos 43 a la salida, 43.8. Y en magnitud, bueno, más o menos, menos 2.14 decibeles. Es decir, la atenúa un poquito. ¿Vale? Eso es, básicamente. Bien. Entonces hemos analizado lo que pasa en un sistema con el zeta. Ahora miremos cuál es el efecto del omega n. El omega n, entonces voy a aprovechar que esas dos gráficas están ahí congeladas, entonces vamos a subir el omega n. Por ejemplo, subámoslo hasta 10 para que podamos ver algo. ¿De acuerdo? Y ejecutamos otra vez todo nuestro código. Pues espero que lo puedan identificar. Ya vamos a hacerlo entonces un zoom. Entonces, noten que hay un grupo de señales que son las que vimos antes. No sé si lo alcanzan a notar, que son todos estos grupos. Miren, todas estas. Esas eran con el omega n igual a 1. Y ahora van a ver un grupo que está aquí puesto, incluso la roja, la señal senoidal roja, que está por aquí atrás puesto, ¿no? Ahorita lo voy a hacer zoom. Que van a tener exactamente estas mismas formas, pero comprimido en el tiempo. ¿Bien? Entonces, miren, son básicamente las mismas formas que antes. Cita 0, cita 0.2, 4, 6, 8. Luego sigue el críticamente amortiguado. Los colores ya están variados, ¿no? Porque están uno después de otro, entonces no sé cómo se repiten los colores. Luego está el críticamente amortiguado y los dos sobreamortiguados. Pero son exactamente la misma forma, pero están comprimidos. ¿De acuerdo? Básicamente se ha hecho una compresión. ¿De cuánto? De 10 veces. Una compresión de 10 veces. A ver si puedo comprobarles aquí que es de 10 veces. Peak response. ¿Cuándo ocurrió el pico? Entonces, por ejemplo, para el cita 0.2, el pico ocurre aquí en 0, como lo ven ahí, 3.22, perdón. ¿De acuerdo? La amplitud del pico es 1.53, es lo máximo, y ocurre 3.22. Si miramos, eso es con omega n1. Con omega n10, entonces miren que es 0.322. 10 veces más corto, ¿verdad? El mismo valor. Entonces, 10 veces, como el omega n lo aumenté 10 veces, los tiempos se disminuyeron 10 veces. Entonces tenemos sistemas más rápidos, 10 veces más rápidos. ¿Vale? Bueno. Y en la frecuencia, ¿cómo se ve eso?
Pues aquí está. A ver cómo hago el full view. Tengo que quitar, recuerden que este que se va es el de cita cero, este de aquí. Este que les estoy mostrando aquí. Quisiera quitarlo, o simplemente creo que es este aquí. Este rojo. Ya. Entonces, sin el cita cero, entonces miren que tenemos exactamente las mismas gráficas. Pero están movidas, aquí estaban en 10 a la 0, o sea, en 1. Si omega n1 es como no debería decirle si centro de gravedad o el centro como de todo esto, porque es que este pico no ocurre en 1, ¿no? Este pico de esta señal, el de esta señal ni el de esta ocurre en 1, está un poquito desviado. El de cita 0, el pico de cita 0 se ocurre en 1, y el de cita 10 y el de cita 0 para omega n10 ocurre en 10, pero los otros picos no ocurren allí. Y miren que tienen entonces exactamente las mismas respuestas, pero están una década más arriba, ¿no? 10 a la 1. 10. 1 y 10. Entonces aumentamos el omega n, que antes valía 1, ahora vale 10. ¿De acuerdo? Ahí lo ven. Para todas, miren que en fase es interesante ver que para todos los sistemas la fase es menos 90, ¿sí? Justamente en omega n. Aquí en 1, omega n 10, entonces todas las fases de todos los sistemas valen menos 90 en ese momento. Bueno, eso es más o menos el trabajo o el efecto de zeta y omega n sobre el sistema. ¿Bien? Un cambio en la ganancia de C, entonces hace que esto suba o baje. Si KDC vale 1, pues si vale 10, pues entonces sube más. Dense cuenta que el ancho de banda es medir cuando hay 3 dB, ¿no? Entonces el ancho de banda también se ve modificado por el zeta, ¿no? Pero se ve más modificado por el omega n, es más directo. Pero sí, el zeta también interviene un poco ahí, porque miren, este tiene más ancho de banda porque el zeta lo hizo subir y entonces el menos 3 dB estará por acá. Mientras que uno de zeta más pequeño como este, el 3 dB estará por acá, el ancho de banda. Entonces sí, el zeta también lo modifica, ¿sí? Sí, tal cual como se ve ahí. Pero el omega n, pues sí lo modifica directamente, ¿no? Bien, esto está muy bien. Ahora, ¿cómo afectan los ceros? Listo, segundo orden sin ceros, miren aquí arriba. Entonces supongamos que le dejamos aquí 1 y 1. Todo 1, KDC, como para tener un estándar, ¿no? KDC, omega n y zeta en 1, todo en 1. Aquí está. Se llama G. Y G1 tiene lo mismo, pero además tiene un 0 que está en 1 sobre 1,5. 1 sobre 1,5 por S más 1. Y le graficamos la respuesta al paso de los dos. Bien. Primero es la de G. Aquí están de una de los nombres. G es la azul y G1 es la roja. ¿De acuerdo? Entonces, eso hizo el sistema. Teníamos G, que era este. Al agregarle un 0, entonces el sistema, miren, fue un poco más rápido. Bien, eso fue lo que sucedió. Disminuyó los tiempos. Ahora es más rápido con un 0. Miremos eso en el bode. Puede ser interesante verlo en el bode. Claro, miren. Debe ser poco, pero tiene más ancho de banda. Claro, vimos que disminuyó los tiempos, pero no los disminuyó así dramáticamente. Sí se nota, pero... Pues miren, ancho de banda. Aquí a los 3 dB. Bueno, casi. Entonces, obviamente el rojo tiene un poco más ancho de banda que el azul. Se va más rápido. Eso hizo el 0. Recuerden que el 0, dibujémoslo acá. Dibujar el bode de esto. Creo que me sobró un paréntesis. Bueno, ya lo miramos. Bueno, tenemos bode. Y ahora sí. Este es el bode del 0, pero si me quedó 0, sí creo que sí. Y pues grafiquemos el bode de G y el bode de G1. Sí. Pero recuerden que al multiplicar estas funciones,
acuerdo? Es como sumarlas, ¿no? Los bodes, sumarlos por lo que están en logaritmo. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Aquí estamos viendo el 0, que está en azul. ¿Sí lo ven? Claro, el 0 va, en esta asíntota tiene ganancias 1, es decir, 0 dB o 1 en absoluto, y luego sube a 20 dB por década. Un polo baja a menos 20 dB por década. La fase empieza en 0 y termina en 90. La de un polo sería en 0 y terminaría en menos 90. Bien. G, que es la planta sin 0, es la roja. Y G1 es la planta con el 0. O sea, G1, que es esta amarilla, es la suma del azul con la roja. La azul con la roja. Claro, como ven, el sistema de segundo orden sin ceros bajaba a 40 dB por década. Como esta es una pendiente de 20 dB por década positiva, entonces cancela una parte de esta. Entonces, en vez de ir a menos 40, va a 20. Bien. Lo mismo pasa en fase. Miren que la fase de este, ¿verdad? Es 90. Esta y la del segundo orden sin ceros es menos 180. Entonces, al sumarlas, me quita 90. Entonces, ahora no llega hasta menos 180, sino llega hasta menos 90. Eso es lo que hace el cero. O sea, sí modifica las respuestas de los bodes. ¿De acuerdo? Aún más, vamos a poner un cita de 0.7 para mostrarles un efecto importante. Le agregamos ese 0 y miremos aquí. Entonces, miren, el 0 hizo que el sistema fuera más rápido, pero si lo logran ver, el pico es más alto, el de la función con el 0, que la función sin el 0. ¿De acuerdo? Es decir, hace los sistemas más rápidos y aumenta el sobrepico, el 0. Eso ocurre cuando, entonces hagamos un PZ map, vamos a hacer el mapa de polos y ceros de G1. Bien. Entonces eso ocurre por la adición de ese 0 que está aquí. ¿De acuerdo? Ese 0 está, como dijimos, en menos 1.5. ¿Bien? Y este polo está, perdón, en menos 0, es un complejo conjugado, ¿no? Menos 0,7 parte real más 0,7 parte imaginaria. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esa aplicación de este 0 está haciendo el efecto de aumentar el sobrepico y aumentarlo y disminuir los tiempos. ¿Sí? Bien. Eso es más o menos lo que hacen los ceros en el sistema, ¿no? Y se puede ir así, se puede seguir jugando con esa idea. Luego lo que uno empieza a estudiar es cómo afectan más polos, poner más polos, por ejemplo, para que el sistema fuera de cuarto, pero ya recuerden que estudiamos ya de primero y de segundo y ya no existen más respuestas. Es decir, las respuestas de los sistemas lineales son siempre las mismas. Entonces, el sistema de primer orden es exponencial, la de segundo orden son dos exponenciales, pero esas dos exponenciales se dividen en tres: sobreamortiguado, críticamente amortiguado, subamortiguado, y ya no hay más. Un sistema de cuarto orden, pues es la combinación de sistemas de segundo con primero. O todos de primero, ¿no? También. Y así, sucesivamente, los de quinto orden, los de décimo orden, todos esos órdenes es la combinación de todo esto. Entonces, básicamente uno con estudiar primero y segundo orden, pues ya estudió todo. Luego lo que entra uno a estudiar es cómo se ven los sistemas más grandes, pero como ya no hay un genérico para un sistema de quinto orden, son demasiadas variables para ponernos a hacer parametrizaciones y todo eso, pues lo parametrizaríamos como uno de primero o como los de primero que se puedan y los de segundo que se puedan. Entonces, pero no, ya no los estudiamos, sino que miramos qué tan diferentes son, pero nada más. Hay uno muy interesante, a ver cómo lo pongo, podríamos ponerle aquí este así. Voy a poner un menos aquí en el 0, si se dan cuenta, puse un menos aquí en este 0. Y voy a volverla a calcular y vamos a hacerle el step. ¿De acuerdo? Entonces, miren, la función sin ceros es la azul,
con 0 es la roja. Y miren lo que hizo la función. Causó lo que llamamos un subpico. ¿Verdad? Luego sí tiene un sobrepico. ¿Ven? Entonces, y miremos el mapa de polos y ceros. ¿De acuerdo? Entonces miren lo que... Y el sistema no fue más rápido, incluso fue más... Los tiempos se aumentaron por el subpico que apareció primero. Y si miramos el mapa de polos ceros, miren, lo que pasa es que cambié la ubicación del cero. Antes estaba de este lado, por acá, en 1,5. Ahora está, perdón, antes estaba en menos 1,5, ahora está en 1,5. Está al otro lado. A estos ceros de este lado le llamamos ceros de fase no mínima. Y a los que quedan a este lado le llamamos ceros de fase mínima. Básicamente no decimos nada, decimos son ceros y no decimos nada. Pero estos son especiales porque crean esos subpicos y les decimos ceros de fase no mínima.